Paz a vosotros, amados hermanos, amigos, todas las personas que escuchan esta reflexión. Que sea el Dios eterno que bendiga su casa y su familia. Esta hermosa mañana es grato poder dirigirme hacia ustedes y bajo este eslogan general, Marcos, el ayudante que escribió un evangelio, en esta 8ª semana con el subtítulo Continuación del ministerio del Hijo de Dios, parábolas y autoridad de Jesús. El tema de hoy es la terrible ignorancia de los discípulos en cuanto al carácter mesiánico, un problema de ambición. Y nos vamos a enfocar en 2 partes. La primera parte de los discípulos con ese sentimiento de ambición, pero con la disposición de escuchar el mensaje de Dios para poder transformar ese pensamiento. Y luego tenemos a los escribas y los fariseos que se quedaron en ese anhelo ambicioso de poder tener posición y estatus en cuanto a el pueblo de Dios, en cuanto a este ministerio hermoso que Dios ha dejado. Y antes de continuar, quiero pedirles que vengamos juntos en oración para que sea el Espíritu del Dios Todopoderoso el que dirija este mensaje con toda reverencia. Si me puede acompañar, oremos. Padre Celestial, en este momento, mi Dios, venimos delante de ti, como siempre, dándote las gracias por cada una de las bendiciones que tú nos das. Tú eres quien pones en nuestra vida cuidado, protección, por tu misericordia. Gracias por todo. Gracias por esa gracia que se revela en nuestra vida para salvación, para vida eterna. Y por eso te pedimos también que nos lleves de la mano y que no nos dejes solos, porque perdemos el sendero, perdemos el camino y nos desviamos. Solo tu guianza, solo tu palabra puede hacer que nos mantengamos en ese camino de rectitud. Y por eso te rogamos que sea tu Hijo accionando en nuestra vida y que así nos permitas también poder ser limpiados de los pecados que constantemente cometemos. Tú nos conoces y tú sabes qué es lo malo que hacemos. Por eso, mi Dios, te rogamos que nos perdones y que nos ayudes a crecer espiritualmente, a edificarnos de forma constante y a ser cada vez más agradables ante tus ojos y así glorificarte y honrarte como tú te lo mereces. Bendice la casa y la vida de cada uno de los que están escuchando este mensaje, mi Dios. Y bendice también estos ministerios hermosos que llevan un mensaje de salvación y de vida eterna a aquellos que abren su oído, su pensamiento, su entendimiento, pero sobre todo sus corazones, para que tu Hijo sea depositado en sus corazones. Por eso, mi Dios, y por todas las cosas que nos has dado, te glorificamos. Y también te decimos que tomes el control. Y confiadamente venimos a depositar en tus manos todo lo que tenemos, todo lo que somos, porque sabemos que es el lugar más seguro que podemos encontrar. Bendice la vida de todos, guía, dirige, renueva, transforma en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía, el título del tema de hoy es la terrible ignorancia de los discípulos en cuanto al carácter mesiánico, un problema de ambición. Y tenemos como texto bíblico base Marcos capítulo 9, versículo 33 al 37, y dice lo siguiente: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Hay una disputa constante entre los apóstoles que están viendo quién de ellos va a tener una posición más alta en el reino. Están enfocados o buscando posiciones que realmente no se les ha aclarado cuál es la situación en cuanto a esto. Ellos quieren saber
¿Quién de nosotros es mayor? ¿Quién es el más amado por Jesús? ¿Quién es el que de verdad cumple mejor ese ministerio? ¿Cuántas veces como pueblo de Dios hemos visto también esas situaciones en nuestro entorno? O nosotros mismos a lo mejor estamos pensando cuál es nuestra posición en el entorno en el que estamos desempeñándonos. Realmente, eso no es agradable delante de Dios. Y viendo desde el contexto de dónde fue escrito Marcos, el Evangelio fue escrito con la intención de mostrar ese servicio de Jesús, esa autoridad divina y esa misión de servir a la humanidad. Jesús hizo un sacrificio grande y su ministerio se enfrentó incluso a la incomprensión de los discípulos. No entendían la naturaleza del reino de Dios y por eso están atrapados en una visión terrenal del cristianismo. Esperan un reino político, un reino que está alejado del servicio o del verdadero sacrificio. La hermana Fabiola Fuentes ayer nos explicaba esa visión que predominaba en esa época. Por eso Jesús tuvo que corregir repetidamente y enseñarle a los discípulos la verdadera grandeza del reino de Dios, y que los que están ahí se miden por su disponibilidad a servir y no por el poder o el prestigio que cada uno tenga. Y es que en este relato se da en Capernaum, donde fue un lugar que se manifestaron muchos milagros. Vamos a leer Mateo 11:23 y dice: y tú, Capernaum, que eres salvada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Aquí, después de una serie de milagros y enseñanzas de Jesús, Él aborda este tema delicado con los discípulos. Esta ciudad fue testigo de sus milagros, pero no se arrepintió. Incluso teniendo esa proximidad física a Jesús, esto no le garantizó la comprensión espiritual correcta. No todos lo entendieron. Y por eso Jesús se ocupa de explicarles los detalles a los apóstoles, para que quedaran escritos para nosotros también. Hay una ambición que seguramente al reconocerla los discípulos se sintieron avergonzados, porque están discutiendo entre quién es el mayor. Pero Jesús conoce sus pensamientos y por eso les pregunta sobre la conversación y los enfrenta con sus propios deseos ambiciosos. Y en nuestra sociedad actual, donde la competencia por el éxito, por el reconocimiento, por la posición es constante y muy grande, debemos estar atentos a no caer en la trampa de la ambición. Y sobre todo en esa ambición desmedida, el deseo de ser el primero, de obtener poder o de destacarse por encima de los demás, porque esto puede nublar el juicio o la razón de poder comprender la palabra y el mensaje que Cristo quiere poner en nuestra vida. Nos aleja del verdadero propósito que Dios tiene para nuestro diario vivir. Esa imagen de esa mujer y de ese hombre conforme a la plenitud de Cristo deja de vivirse al tener esa visión tan humana. Y por eso Jesús nos advierte que esta actitud no tiene lugar en el reino de Dios. La grandeza en el reino no se mide por la posición o el prestigio, sino por el servicio y la humildad. Y hoy más que nunca necesitamos recordar que la búsqueda de la grandeza, según los estándares del mundo, puede llevarnos a la división, a la envidia, al conflicto. Y que cuando traemos eso a la vida de los creyentes, esta división incluso se marca dentro de la misma iglesia. Es algo que debemos tomarlo en cuenta, una advertencia grande, porque eso pasaba con los fariseos.
con los escribas. Había una hipocresía en ellos, porque sus corazones estaban apartados de lo que debía tener, de ese sentimiento de amor, de anhelo, de hacer la voluntad del Dios eterno. Y por eso nuestros corazones deben mantenerse, al igual que nuestra mente, centrados en el ejemplo de Cristo. Porque Él vino a servir y no a ser servido. Nuestra ambición debe transformarse en anhelo de ser dirigidos hacia el servicio de Dios, el servicio a Dios y el amor al prójimo. Reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida para con los demás. Todos aquellos que nos rodean, ¿están viendo a Cristo a través de nosotros? ¿O están viendo soberbia, altanería, orgullo? Pues Proverbios 16:18 dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Esa ambición descontrolada puede llevarnos al orgullo y el orgullo claramente a la caída. Y los discípulos necesitaban aprender que la verdadera grandeza no está en la supremacía, sino en la humildad. Al igual que nosotros, también necesitamos aprender eso, reflexionarlo constantemente. Esa ambición necesita ser instruida. Y por eso Jesús se sienta y llama a los 12, les enseña que para ser el primero, uno debe ser el último y el servidor de todos. Esa guianza que Jesús tiene para con nosotros es la enseñanza que nos llena de sabiduría, y es la sabiduría la que nos permite honrar al Dios eterno de tal manera que nos llenemos de humildad. Y por eso Proverbios 15:33 dice que el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Debemos buscar glorificar el nombre del Dios eterno, del Todopoderoso. Lo mismo hizo Jesús. Toda su vida es un ejemplo de qué debemos vivir y hacer nosotros también. Juan 13:14-15 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, porque como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así como Jesús hizo, no solo en este espacio del lavatorio de los pies, sino en toda su vida es un ejemplo para que hagamos lo mismo, para que actuemos con amor, con misericordia. Porque la instrucción que Él dio no fue solo verbal, sino una vida llena de ejemplos vivientes, servicio humilde. Y la instrucción es esencial para redirigir nuestras ambiciones hacia propósitos divinos, cumplir la voluntad de Dios, así como los apóstoles también nosotros necesitamos poder transformar esas ganas de querer sobresalir, de yo hago mejor, yo hablo mejor, yo predico mejor, y por ahí se pueden escuchar comentarios de líderes dentro de la misma iglesia, o nosotras mismas, incluso como mujeres. Yo canto más bonito, o a lo mejor yo aseo mejor, o qué sé yo, lo que cada uno haga. No se trata de eso, se trata de que Cristo sea glorificado, de que el nombre del Dios eterno sea honrado. Porque la ambición es negativa, pero si la transformamos en un propósito, puede dirigirse correctamente al servicio, hacia la obra. Los discípulos tenían ese sentimiento y no era completamente negativo, sino que estaba mal orientado debido a su comprensión limitada del reino de Dios y las influencias culturales de ese tiempo. Pero Jesús pacientemente les instruye, les enseña que es necesario dejar de ser terrenales y empezar a meditar más en la vida diaria, en el quehacer constante y en el servicio, en el amor al prójimo, en el anhelo de querer ayudar a otros. Él redefine la ambición. No es malo querer ser grande, porque Él no dice que sea malo, sino que esa grandeza se manifiesta en el servicio a los demás.
se manifiesta en querer ayudar a otros, en qué tan útiles somos en las necesidades y qué tanto disponemos en querer estar acompañando a otros en dificultades y problemas. Ahí se muestra. Y también Pablo nos dio ejemplo de esto. 1 Corintios 9:19, él dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Porque el propósito realmente suyo y mío es que llevemos un mensaje de salvación y de vida eterna a aquellos que están a nuestro alrededor. Muchas veces decimos: ay, no, es que no quiere escuchar la palabra de Dios, pero a lo mejor nosotros estamos hablando, pero no estamos accionando como corresponde. Y eso hacían los escribas y los fariseos. Pero los apóstoles meditaban. Y ellos entendieron el mensaje de Dios. Y entendían que la palabra de Jesús se tenía que poner en práctica. Porque el mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, está ahí con ellos. Como una persona común, viviendo, comiendo y haciendo el día a día con ellos, y no se ve como una persona importante de gran influencia política en ese tiempo. De hecho, por eso algunos ni siquiera creyeron en él. Filipenses 2:5-7 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Hijo de Dios fue servidor, y nosotros debemos imitarles para ser más espirituales. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque eso es lo que convierte la ambición, el deseo, el anhelo de querer resaltar, en dejar de buscar nuestros propósitos humanos y en buscar la voluntad del Dios eterno y enfocarnos en la edificación constante para glorificar el nombre de Dios. Porque ahí ese anhelo, ese propósito de querer servir es lo que demuestra que la persona es un verdadero discípulo. Y cuando eso lo tienen claro los discípulos, Jesús toma un niño, un símbolo de humildad y pureza, y lo pone en medio de ellos. Al hacer esto, les enseña que recibir a un pequeño, recibir a alguien a quien podamos ver incluso como una persona con una situación frágil, es recibirle a él. Mateo 25:40, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces todos aquellos que están a nuestro alrededor con una necesidad, con una situación difícil, son Jesús. ¿Qué tanto estamos dispuestos a dar por Jesús? Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. La verdadera medida de un discípulo es su disposición a servir a los más necesitados. Y así es como se refleja el carácter de Cristo en el día a día. Esa ambición de querer ser grande. Luego entender que no es ambición, sino un propósito de querer servir a los demás, dirigida correctamente hacia el servicio a Dios, hacia el servicio a los demás, es lo que transforma vidas. Así como los discípulos, también nosotros necesitamos ser reeducados para entender que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se encuentra en el poder, en la posición, sino en la humildad, en el servicio a los demás con amor, con dedicación, con paciencia, porque ese es el ejemplo que Cristo nos dejó.
Y es que debemos entender que los discípulos vienen de una situación cultural donde el estatus y la posición eran muy valorados. Esta influencia contribuyó a que ellos tuvieran esa ambición de destacar, como en cualquier otra sociedad, como puede suceder hoy en día. Todos quieren alcanzar un lugar de respeto y de autoridad. Y por eso la tendencia a buscar honor y reconocimiento era común. Y ahí es donde vemos que también los escribas y los fariseos buscaban aquello. Pues era fácil para los discípulos decir, nosotros en realidad estamos siguiendo a la verdad, al Hijo de Dios. ¿Y por qué estos se van a quedar con esos lugares de honor? Porque a ellos les gustaban los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas. Anhelaban ser vistos y reconocidos como figuras importantes y respetadas dentro de la sociedad. Ellos se deleitaban en los títulos honoríficos. Se hacían llamar rabí, maestro. En público les gustaban los reconocimientos, porque estos sentía que les daba importancia. Pero Jesús les hace un llamado de atención y les dice que deben amar amar al prójimo y no amar los asientos primeros en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Usted puede leer ahí el capítulo 23 de Mateo, porque estos actos mostraban el deseo de ser considerados superiores y dignos de relevancia. Ellos querían que todos los vieran con reverencia. Anhelaban tener el control y la autoridad religiosa. Por eso se sentían intérpretes de la ley, y la vida religiosa del pueblo, por el conocimiento de la ley que ellos tenían, se establecían, mejor dicho, como árbitros. Querían decir qué era correcto o incorrecto, y así ejercían gran influencia sobre la vida diaria de los judíos. Y de ahí venían los apóstoles. Tenían que quitarse toda esa idea y luego entender la palabra de Dios. Porque Jesús critica a los escribas y a los fariseos. Les dice que cargan a la gente con normas y tradiciones pesadas que ellos mismos no están dispuestos a cumplir. El problema no eran las normas y las tradiciones, aclarando ahí, sino que ellos ponían las normas pero no las querían vivir. Tenían un deseo de dominar y controlar y guiar conforme a su voluntad a los demás. Y si leemos el versículo 2 y 3 de Mateo 23, dice lo siguiente como consejo para nosotros. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y este era el problema. Fácil para hablar, pero sin deseos de hacer. Fácil decir que hay que ser misericordiosos, pero sin anhelo de servir a los demás. Sin deseo de ayudar, dejando pasar por alto las necesidades ajenas. Y esa es la diferencia entre los apóstoles y los escribas y los fariseos. Porque ellos eran ambiciosos, su deseo de parecer justos y piadosos ante los demás los dominaba, porque se centraban en prácticas externas de la religión. Les gustaba que se registrara todo aquello del diezmo, hacían largas oraciones en público, eso dice la palabra, que la gente los viera como devotos, como espiritualmente superiores. Pero ¿qué hay allí? Vacío. No hay anhelo de querer ver a los demás como importantes y hacerlos sentir bien. Esta metáfora describe su ambición de mantener una apariencia de santidad, pero ignoran la justicia, la misericordia, la fe, lo que realmente Dios quiere que pongamos en práctica. Para usted y para mí, lo mismo se nos está diciendo hoy en día. Que no hagamos oposición a la palabra, a la enseñanza de Jesús. Porque eso hacían aquellos. Jesús les proponía un camino de humildad y de servicio, pero no podían mantenerse en ese camino
porque deseaban poder y prestigio. Y eso los llevó a sentir resistencia e incluso conspirar en contra de Jesús. Hay una incapacidad en su mente de reconocer a Jesús como el Mesías, como el dador de la salvación, y que esa salvación es por gracia. Solo es de decir que creemos en Jesús, de abrir el corazón para que Él entre y luego reconocer su palabra como verdad y querer vivir en ello. Los escribas y los fariseos, en su ambición, estaban profundamente arraigados en el deseo de ser vistos, respetados, de mantener su poder sobre la vida religiosa del pueblo. Pero esto no se puede seguir dando. Hoy debemos entender que debe ser todo sin apariencias, con amor, en justicia divina, alineados con los valores que Dios quiere que tengamos, viviendo conforme a la voluntad del Dios eterno. Hay una advertencia aquí para el cristianismo hoy en día y que debemos evitar esa trampa en la que cayeron los escribas y los fariseos. No basta con saber, no basta con hablar lo que es correcto. Debemos vivir de acuerdo a las enseñanzas, de acuerdo a lo que Jesús hacía, en amor, en bondad, en tranquilidad, en mansedumbre, con amabilidad. Esta fe cristiana debe ser genuina, congruente, en palabra y en acción. Porque los escribas y fariseos imponían cargas pesadas sobre las personas. Se enfocaban en el cumplimiento estricto de aquellos, pero no se preocupaban en su propio cumplimiento, en su propia vida, en mostrar misericordia, justicia y fe hacia los demás, bondad, paz, gozo. Y la advertencia aquí es no reducir la fe cristiana, porque dice que lo que ellos decían, eso hagáis, ponedlo por obra. Pero no hagan lo que ellos hacen. Eso dice la palabra. Eso dijo Jesús. Entonces debemos vivir una fe basada en el amor, en la gracia, en esa relación íntima con Dios. Abrir el corazón, que Jesús entre, pero que domine por completo todo nuestro quehacer. No busquemos la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Practiquemos la humildad, el servicio desinteresado. Ayudemos sin andar pensando, ¿a quién? ¿Por qué? Si es Jesús que impone esa posibilidad de poder hacer algo para con los demás. ¿Vio usted la necesidad a su alrededor? Es el privilegio que Dios le está dando para que usted pueda poner en acción su vida de creyente. Y así pueda llenarse de integridad, humildad y servicio, de verdadera devoción a Dios, de verdadera entrega, reflejando ese interior lleno de Cristo, de su pureza, de su amor, que se muestre hacia los demás, pero con anhelo, con deseo de vivir siempre en Cristo Jesús, que sea Él el que nos guíe, sea Él el que nos llene de cada una de las cosas que vayamos a hacer, que sea Él el que obre en la vida de cada uno, para que así glorifiquemos de forma constante su nombre y que así nos llamemos dignamente cristianos. Gracias por el tiempo, mi amado hermano, mi amada hermana. Que el Dios eterno bendiga siempre su casa y su familia y llene su vida de bendiciones permanentes. Paz a vosotros.